Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, Oi, bem-vindas e bem-vindos e bem-vindos a bem-vindas ao nosso nosso Festival Festival das das COEs. Eu sou Laura COEs. Sou Laura Magalhães, Magalhães, professora professora universitária, universitária, consultora ambiental em sustentabilidade e também e fundadora e diretora Sigamos. executiva Pero de hoy mi Cerramos. papel es hablar E con hoje eu quero personas falar com muy pessoas muito inspiradoras respecto a las inspiradoras alianzas. sobre Cómo es importante conexões, como que é reunirnos importante personas se reunir com inspiradoras, pessoas trabajadoras en el tema de inspiradoras la promoción de la Agenda sobre o 2030 tema y da de los Agenda ODS. 2030 e Así as que hoy ODS. estamos con Lucas Adrián Então, hoje, García, de a gente está com o Argentina. Adrião Él mismo, Garcia, voy da a pedir, Argentina. Lucas, que tú te presentes, por Eu favor. vou pedir para ele se Ese es el apresentar. momento de no Esse solo é o buscarnos momento una inspiración, de sino não que só pensarnos nos cómo inspirarmos, podemos mas desarrollar também estas pensar alianzas a como partir de nosotros podemos mismos, Laura, desenvolver Lucas essas y otros invitados alianças que vamos a tener a lo entre a largo de gente este e evento. outros convidados que a gente vai Seguramente ter ao estamos longo todos desse a vuestra evento. disposición. Lo más Certeza que importante es estamos todos pensar à que disposição. sí, E o podemos mais ser luz importante y las agentes é de pensar transformación que que sim, queremos podemos ser ser y agentes tener da para nuestro transformação que planeta. queremos Así ser e que ter para paso o la nosso palabra a planeta. Lucas. Então, Adrián, passo a palavra para bienvenido. o Muchas gracias Lucas. por participar Bem-vindo, de esta obrigada por conversación. participar dessa Tenéis la conversa. palabra, podéis presentar tus acciones, tu red de Você pode se colaboración. apresentar, quem você Encantada de é. saludarte. Um prazer em te conhecer. Laura, muchísimas gracias. Estoy Muito encantado de poder obrigada, estar acá. Laura. Gracias por la Estou feliz invitación por poder y estar también aqui. gracias a Obrigada todo el pelo equipo que está convite. trabajando para que este E festival obrigada à sea posible equipe que y que está nosotros podamos trabalhando para juntos, isso ser como decir, por medio de las possível alianzas, mostrar lo que estamos trabajando e e que a inspirar a gente otras personas possa se unir e para trabajar por trabalhar un para mundo mejor y inspirar que outras nadie se quede pessoas, atrás, trabalhar por um ¿sí? E mundo incluir melhor e a que todos ninguém por fique medio para de la trás. Agenda 2030. Incluindo a Pero no todos na solamente Agenda desde el discurso, 2030, sino que también desde el mas não accionar, só mostrar na acciones palavra, concretas, y es lo mas que yo veo também que na ustedes están ação, haciendo, y por eso también que é o que vocês estão fazendo. quise compartir y E unirme, por isso eu quis porque me yo creo juntar a que vocês, juntos podemos hacer muchas cosas, porque eu acho que con juntos a gente alianzas pode acá a fazer nivel muito. provincia de Misiones, y E eu aqui, también desde a ahora província de como llegamos al ámbito Missões, internacional. também Yo como chegar a tengo nível internacional. 25 años, pero ya llevo Eu desde tenho el año 25 2018 anos, promoviendo la Agenda mas 2030. Me desde formé en un 2018 que eu estou diplomado en promovendo a Agenda promoción de la Agenda 2030. 2030 que dictó el Senado de la provincia de Buenos Aires. Estou trabalhando junto ao Senado da Digo, no me província voy de a quedar Buenos Aires solamente con e esto, que depois para eu que hice la falei que eu não queria ficar capacitación só com solamente isso. para tener la certificación o para Eu não fiz só no para la voy a fazer uma guardar, tengo que accionar, tengo certificação, que actuar. Entonces, con un eu grupo de queria jóvenes, agir. Então eu entrei em grupos creamos de una iniciativa jovens y llevamos e a la criamos Cámara uma de Diputados iniciativa y ahí e levamos formamos para a el primer Câmara de foro de jóvenes por los Deputados ODS de la e provincia de Misiones, criamos acá en Argentina. o primeiro Fue foro un de evento que impactó jovens mucho, nesse se reunieron más de assunto na 150 província de jóvenes. Yo creo Missões. que sobre todo más por Foram la curiosidad 150 de saber jovens de qué que se foram trataban los principalmente ODS pela y qué es esto curiosidade tan para colorido, saber tan o que eram lindo. as ODS. Y después de ahí E no paramos. depois, a partir daí, a Quienes nos gente não unimos para parou. organizar el evento, Quem se formamos juntou para la organizar o organización evento, que hasta hoy perdura y formamos a seguimos impactando la vida organização de que muchas personas a nivel continua até provincial y a nivel hoje, regional. a nível Bien, provincial e nacional. ya hice toda una introducción acerca Então, já de lo que es de introduzi cómo comenzamos, ¿no? Y como a gente en mi começou. caso personal, No meu caso yo estudié pessoal, políticas públicas, estudei una políticas tecnicatura, públicas, después una licenciatura,
É uma Estudié teología, licenciatura. hice varios diplomados, es- eh, Estudei tengo varios várias años de carreiras experiencia trabajando en la e administración tenho pública. muitos anos En de mi último experiência trabajo trabalhando na estaba a cargo de una administração consultoría en la pública implementación e eu institucional era de los responsável ODS en un proyecto por muy importante uma del gobierno. consultoria de Pero más allá implementação de das todas esas ODS actividades no institucionales, governo, formales del trabajo, nunca descuidé el mas foro de além jóvenes por los dessas ODS. atividades Mi compromiso, mi institucionais, pasión fue eu nunca llegar a otros jóvenes. descuidei o meu Y gracias a un compromisso e minha equipo muy paixão pelas importante ODS. de jóvenes que me acompañan siempre, nosotros pudimos perdurar en el tiempo, accionar muchas E veces sin graças a uma recursos. equipe de jovens que sempre Y me durante la acompanha, a gente pandemia conseguiu fue agir muitas vezes sem estos 2 recursos. años de pandemia, el E 2020 y el durante a 2021, pandemia, fue el año donde más actividades nosotros esses pudimos 2 realizar y donde anos, llegamos a más personas 2020 e en el 2021, medio de la foram os adversidad en la que anos estábamos pasando a nivel que o mundial. grupo realizou mais Pero a lo que voy atividades es no meio dessas la adversidades. fortaleza, la creatividad, la O que eu pasión, la quero innovación que le dizer é pusimos que a hizo força, que a nosotros podamos hoy criatividade e a ser paixão referentes que a gente a colocou nivel fez com que a gente regional possa y ser también referência hoje internacional. Genial. a nível Lucas, cuando tú regional e hablas de internacional. involucrar a los jóvenes, ¿tú podrías dar Lucas, quando ejemplos de você algunas diz actuaciones de envolver os concretas jovens, você poderia dar en la algum región donde exemplo tú de trabajas, donde alguma tú coisa estás? Y de hecho concreta también si hubo alguna na região onde você actuación trabalha? involucrando otros E também países, se teve ¿puedes comentar algo a alguma ese respecto? ação envolvendo outros Sí, nosotros desde el países que Foro de Jóvenes por possas los comentar ODS alguma somos coisa sobre todos isso? jóvenes Sim, voluntarios, hay desde profesionales de o todas las Fundo diferentes de perfiles de Jovens, profesionales, somos todos voluntários, hay estudiantes, profissionais de hay diferentes activistas áreas. y tenemos diferentes Tem áreas de acciones, pero estudantes, nuestros principales ejes de ativistas trabajo son la e temos educación, diferentes ¿sí? áreas de Educamos ação, en mas o materia eixo de ODS, principal de hacemos trabalho é a talleres, educação. capacitaciones, cursos. Com o Después tenemos material el de tema ODS, de a gente redes, faz que tiene que ver con las workshops, alianzas, cursos. Temos a questão das redes, y que tem a ver hablamos por com todos estratégias los de união. municipios formando foros locales, también formamos foros en las escuelas E vamos y para también as herramientas prefeituras, concretas que criando ellos foros pueden utilizar en el locais, día a nas día para escolas implementar la Agenda também, 2030 en sus instituciones. ensinando permite, les voy a ferramentas mostrar concretas que podem algunas usar no fotitos dia a de dia algunas actividades que deles. nosotros, de algunas actividades que hicimos E vou a lo mostrar largo de estos algumas años. fotos Es un das resumen nomás, atividades fotos que fui que a gente fez hoy esses anos. cargando, pero É só um nuestro resumo, Instagram y también en la são página tenemos fotos que cientos de vou estas fotos levando que comigo. nos van a Também temos no ayudar nosso Instagram a inspirar a más jóvenes a e nosso accionar. site, Nosotros hicimos el foro empezamos que de são para jóvenes para inspirar mais jóvenes jovens para y hoy somos agir. referentes a nivel Esse fórum é de jovens para como le dije hoy, jovens e hoje provincial a sobre gente todo y é también a nivel referência regional. Así fue como comenzamos en a el nível foro, provincial ¿sí? e também regional. Então, Después, assim foi como a gente começou o tenemos este foro. efecto. Bueno, acá Depois, siempre, más allá de cualquier actividad que podamos hacer, todo es transversal a los objetivos de bom, desarrollo além de sostenible. qualquer Siempre ponemos la atividade, bandera de los tudo é ODS transversal en cualquier actividad y para donde os nosotros objetivos quiera de que estemos, desenvolvimento donde vamos, sustentável. siempre vamos a promocionar los objetivos. Em Pero qualquer atividade que a gente vai oferecer, temos em vista esses objetivos. Incidir Mas o principal, nossa missão principal sobre é todo poner esto en la agenda pública. influenciar na vida das pessoas e 1.500 personas comunidades participaram en nuestras e capacitaciones a lo pôr largo a de agenda estos pública años, desde el à 2018, frente. incluyendo un programa que Participaram tenemos ahora que se 1.500 llama pessoas Modelo nas de nossas Naciones Unidas, donde capacitações los jóvenes desde simulan ser diplomáticos, 2018, se preparan en incluindo o diferentes nosso temas programa agora, y van ahí onde jovens simulam a serem debatir y también a diplomatas, dar la posición de su país. falando de Durante diversos la pandemia temas pudimos a e capacitar a debatem 1.200 a personas posição do en diferentes país encuentros deles. de diferentes E temáticas. El que más capacitamos a 1.200 jóvenes reunió pessoas fue em hicimos el encontros 12 de de vários agosto, el Día Internacional de la temas. Juventud en el 2020, donde participaron O 500 maior jóvenes de foi Latinoamérica y em también agosto de de otros 2020, continentes. onde teve Y 500 tenemos jovens 25 municipios latino-americanos. que están trabajando en la alianza para E temos llevar estas 25 actividades a prefeituras nivel local. Y también aliadas movilizamos a unos 200 voluntarios para en várias diferentes atividades locais. Esas actividades E também son activismo temos ambiental, 200 ¿sí? voluntários Acá envolvidos nos em sumamos a la várias campaña de 1.000 árboles atividades de nativos que ativismo plantamos ambiental. y ahí pusimos como eje acción por el clima, vida de Teve uma ecosistemas campanha de 1.000 terrestres árvores nativas que a y gente plantou. siempre
involucramos a más jóvenes voluntarios de otras E organizaciones o sempre vecinos que quieran sumarse. envolvemos mais Miles jovens de kilos voluntários de de outras residuos organizações, fuimos a recolectar en los ríos, en los arroyos. milhas de quilos de Y resíduos que a bueno, gente otra recolectou de de las formas que nosotros rios utilizamos e para promocionar córregos. los objetivos son Outra el forma que a gente activismo usa para artístico, ¿sí? promocionar Invitamos a as diferentes ODS artistas que quieran são sumarse y ativismo guiarnos en lo que es artístico. pintamos A murales gente chama y diversos artistas pues que queiram buscamos se donaciones somar para pintar el tema de murais los recursos y nos ponemos a e pintar. depois a gente Este fue uno, este procura hicimos en plena pandemia en el 2020, informação sobre os cursos. ¿sí? Esse a A gente ver, voy a fez em volver hacia atrás. 2020, no meio da Y este pandemia. hicimos en el centro, en alianza con el Centro Verde Voltando Municipal, que para es un espacio de la trás, municipalidad esse aqui a donde gente hoy se fez clasifican los no residuos de Centro toda la Verde ciudad por Municipal, zonas. que é um Y bueno, espaço ahí da está el intendente de prefeitura, la ciudad onde a y gente con quien nos apoya para que junta os nosotros resíduos podamos da llegar. cidade inteira. Este es Lá solamente está o una parte del mural prefeito, porque es grande, cubre 2 que foi quem paredes. nos apoiou Y hoy todas para las que personas possamos que fazer visitan isso. ese É só parte do centro mural, verde ele é muito grande. municipal, es un centro E también hoje de todas essas educación, pessoas que visitam esse centro pueden ver ese verde da mural y conocer los prefeitura objetivos gracias a eso. Esto es lo podem que les ver esse mencioné hoy, mural el programa del com modelo de esses Naciones Unidas. ODS. Ya se hicieron en Isso é más que de eu 10 falei hoje, municipios o y programa mañana se va a modelo das realizar Nações el Unidas, provincial, Nações donde Unidas. los jóvenes van a poder debatir sobre los ODS, van a poder debatir Teve a también nível estudiar da qué es lo que están haciendo prefeitura e depois vai ter los a nível países que nos provincial para representan debater y as después sacar ODS una resolución final. e estudar o que os En estas países actividades representados contamos con vão el apoyo fazer oficial de e Naciones chegar Unidas, numa el Centro de resolução Información de final. Naciones Unidas para Nessa Argentina y Uruguay. atividade, temos o apoio ¿Y oficial por qué das les menciono Nações esto? Porque para Unidas. nosotros es una alegría enorme de un grupo pequeño de Por que jóvenes que menciono inició en el año isso? 2018, Para a hoy el gente é uma alcance alegria que tiene imensa y el que um grupo reconocimiento de pequeno de Naciones jovens Unidas, que el começou em reconocimiento del 2018 gobierno, alcance e de empresas que reconhecimento nos que tem apoyan, das es Nações algo Unidas totalmente e envolvimento de empresas e do inspirador governo y que nosotros é mismos uma miramos hacia coisa atrás todo lo que muito venimos haciendo y decimos, wow, sí se inspirador. puede y debemos continuar. Que a gente olha para Hacemos trás, capacitaciones tudo que a también gente acá fez de e fica nuevos uau, voluntarios que se van a gente sumando. consegue e vamos continuar. Também a gente Y capacita aquí podemos ver voluntários. una capacitación en una escuela secundaria. Fueron E muchas las aqui a gente capacitaciones en pode diferentes ver escuelas que uma ação invitan numa a escola. capacitar a los jóvenes A gente sobre esto. fez Pero no solamente son capacitações talleres, sino que también nas después al escolas que finalizar nos convidam, la charla, lo que mas não hacemos es só são workshops, darles mas actividades, casos concretos para que depois puedan de debatir, finalizar buscar a soluciones a los palestra, a problemas de su gente escuela, a dá buscar soluciones a los atividades e problemas de su casos barrio, para de que su possam ciudad. debater e procurar Bien. soluções aos problemas da escola, do bairro. Capacitaciones en muchos municipios también, sin importar si son 10 jóvenes o si son 100 A o si gente son 1000. capacitou em várias Nosotros estamos ahí prefeituras, sem presentes se importar se informándonos para são que 10, todos puedan 100 ou 1000 conocer jovens, la a agenda y gente accionar. chega lá Y bueno, también lo que nos para animamos, que ya oferecer ahora esta informação semana se va a realizar, este e fin de semana, la conhecerem segunda a edición, agenda das una feria de emprendedores ODS. sustentables donde E participaron más de esse 50 final de emprendedores semana sustentables, ¿sí? vai ter Van uma a mostrar feira sus de productos a projetos vender sustentáveis, y para nosotros fue muy onde vão importante crear mostrar este os espacio produtos, porque vender. los jóvenes E para a mismos que gente tienen foi emprendimientos muito se importante criar esse sienten espaço, valorados porque os y jovens que têm también empreendimentos se sentem valorizados inspiran a otros a ir por el camino de la sustentabilidad. Acá, hablando de e inspiram a alianzas, de outros parcerias, tenemos a ir pelo acá caminho da nuestros que sustentabilidade invitaron e criando a alianças, charlar con ellos, a parcerias. capacitarlos en el tema. Y acá tenemos E são así son nuestras convidados reuniones de a equipo, nos juntamos en serem una oficina, capacitados en no un tema bar, en também. una escuela, en diferentes Aqui é uma lugares, reunião da pero equipe, a gente se siempre junta num creando bar, proyectos, num innovando, hablando de escritório, lo que mas nos falta sempre mejorar criando y tenemos una projetos, agenda completa a lo largo de todo el evaluando año. o que Y falta para cerrar, melhorar les cuento que, e criamos a agenda para o ano bueno, inteiro. la semana E para pasada, fechar, algunos eu referentes del foro se vou reunieron contar con para la vocês directora que del semana CILU, que es el Centro passada de alguns Información de Naciones Unidas para referentes do Uruguay, como foro se mencioné hoy, reuniram quienes nos com apoyan, nos da el o tema del SINO, o Centro de merchandising, el Informações aval das Nações institucional y Unidas em también el tema Uruguai, de quem redes para llegar a nos apoia, dá o merchandising así e que cria aquí tenemos a redes. Azul, a Rosario, a Víctor, que son parte de la comisión directiva también, y quienes están Aqui liderando y temos trabajando mucho Azul, en la Rosário e promoción de los Vitor, objetivos. fazem parte da Un comissão equipo que diretiva hoy está muy activo, somos e que más trabalha de muito 30 na jóvenes promoção y das ODS. todos aman el espacio O y grupo todos somos mais llevan de esto con 30 mucho jovens orgullo ativos y e así que estamos todos muy amamos felices de o trabajar por la Agenda espaço 2030.
E estamos Y no muito solamente eso, sino orgulhosos que también e estamos muito felizes de trabalhar tenemos pelas ODS. E alianzas também a con gente tem diferentes instituciones educativas que nos avalan en alianças la cuestión de com capacitaciones, diferentes eh, instituições da y también educação otras instituciones que que nos nos chamam financian, ¿sí? para oferecer Porque no tenemos financiamiento capacitações propio y eso es lo que e outras quiero instituições que decir a nos los que no tenemos financiam, presupuesto, porque a porque eso es gente lo que não yo se quiero decir a los jóvenes, autofinancia. E isso é o hay que que eu quero esperar que alguien dizer nos diga, mira, te doy $1 millón para os y jovens. ponete a accionar por la Agenda 2030. No, no va a pasar. Não Y lo primero que esperar por que ahí nos alguém te preguntan en los gobiernos ofereça locales es dinheiro cuándo para nos você agir. Isso não vai funcionar assim. pagan para trabajar por la Agenda 2030. O que a gente faz No, é el compromiso es, la Agenda 2030 es ver global, quanto sí, podem nos pero comienza pagar. por lo local y comienza también sobre todo por las Não, personas. o Nosotros las compromisso personas é a tenemos que asumir agenda, ese compromiso y no mas esperar começa que pelo venga un local e salvador, pelas porque eso no va a pessoas. pasar. Somos nosotros E que a tenemos gente que tem que assumir esse activarnos y compromisso e não motivarnos aguardar que venha y alguém para salvar a liderar causas para gente. inspirar a otros. A gente tem que se Así que esto es un motivar, se resumen muy ativar pequeño de e todo lo que liderar nosotros venimos causas para haciendo. inspirar os Tenemos outros. un E Instagram isso é donde ahí se pequeno están subiendo resumo todas las de tudo actividades, que se a llama gente Foro fez. ODS A Misiones gente tem um y Instagram onde a sería gente un sobe gusto todas essas conectarnos por ahí. informações. Genial, Lucas. Muchas E seria gracias muito por bom tu... conhecer vocês por aí. Dime. Ah, muito obrigada, Lucas. Perdón que no te he escuchado, Lucas. Ahora esta parte final, no No, sé si es decía mi conexión. Ah, ha cortado. ¿qué te Tem pareció cortado a el internet. trabajo que los jóvenes estamos haciendo? Eu queria saber Bueno, o me que parece você acha do genial trabalho y, que os jovens eh, estamos fazendo. Y es, Bom, yo creo que achei es uno de muito los bom. grandes retos, es involucrar a la gente basado E acho no que é en una dos retribución grandes financiera, desafios sino que en una cuestión de sensibilización para la acción. Y así organizar que estoy as encantada con pessoas este sem ejemplo, os uma agradezco retribuição mucho financeira por a enseñarnos priori, que né? sí es Então, posible, eu sí fiquei que feliz com esse podemos, exemplo, a partir por de nos ensinar una que sim, é idea possível, de un cambio interno de a partir sensibilización de uma para las ideia, cuestiones de socioambientales, uma que mudança sí es interna, posible salir de adelante. Y sí, sensibilização debemos para as questões utilizar socioambientais los e recursos que é possível tecnológicos ir para frente. como también las redes E podemos sociales sim como usar una os forma recursos da de tecnologia no solo e as redes sociais publicar, publicitar, como uma sino que forma también de involucrar a la gente. Tenemos não la só oportunidad de publicitar, conocer mas miles de também experiencias como a encontrar de as Lucas, pessoas. como E otras temos más, a que chance solo de son conhecer un milhares de punto experiências de como a trabajo de que parece ser Lucas pequeño, pero e que outras, sí es que é genial conjunto de en términos de trabalho alcance, que en parece términos ser de pequeno, impacto mas social. que Porque é al final ótimo nunca em podemos termos de pensar que alcance, somos de impacto pequeños, social. nunca podemos pensar que estamos Porque en no una región fim, pequeña, nunca con una podemos influencia achar que somos pequeña, porque de hecho pequenos, las que cosas somos se uma van região pequena saliendo a la com pouca luz y influência, así que porque poco a de poco la fato gente as tiene la coisas oportunidad vão de saindo para a conocer luz estas e é acciones, assim que aos poucos as inspirarse y pessoas así têm a seguir chance de adelante con conhecer nuevas essas ideas y ações con e nuevas se redes de inspirar colaboración. e Me continuar imagino que con com Lucas, novas redes de yo tengo esta colaboração. preocupación, soy Eu joven, imagino ¿cómo que puedo hacerlo? Lucas, Y ahí empezó otra persona, eu que tenho yo essa tengo preocupação, unas sou jovem, o ideas, que eu comparto posso de las fazer? mismas E ideas daí que tem outra podemos hacer pessoa, juntos. eu Y tenho así se algumas empieza. ideias, No tenho hay as mesmas otra forma ideias, o que 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 a no gente sea pode más fazer junto? sencilla y E más assim eficaz se começa. de Não tem garantizar outra las forma alianzas, la reunión mais de simples ou mais personas en pro eficaz de de una cuestión garantir común essas en este alianças, ámbito de la a agrupação sostenibilidad. de pessoas em prol Podemos también de um pensar bem de la comum charla de nesse lo que âmbito Lucas da nos acaba de sustentabilidade. aportar, E a gente que também pode hay una pensar necesidad sobre o que Lucas también acabou de de contar falar, con apoyos que institucionales tem uma para que la necessidade cosa se também pueda tener de una contar dimensión com más apoios grande y más institucionais eficaz. Otro punto para de inflexión que importante as es pensar a que tarefa las tem uma dimensão mais empresas también grande. E outro tienen ponto papel de inflexão fundamental en este é ámbito. pensar que as Debemos pensar que empresas las também têm um empresas, papel fundamental principalmente nesse las âmbito. pequeñas, entre comillas, y yo Devemos pongo pensar siempre que as entre comillas porque de empresas, hecho principalmente as pequenas, alrededor del entre mundo aspas, son las pequeñas y medianas porque de empresas, los fato, microemprendedores ao redor do que mundo são de as pequenas e verdad as médias, movimentan la os economía de microempreendedores, nuestros os que países. Esa es una realidad, realmente no solo en movimentam a Latinoamérica, economia dos sino nossos que aquí yo países. estoy hablando del Essa é uma
realidade es não só na igual. América Aquí Latina, tenemos casi mas também na 80% de las Espanha. empresas constituidas por Aqui a pequeñas, gente pero tem que son ellas una 80% das reunión de una empresas cadena de valor que pueden sendo de hecho pequenas, transformar. entre aspas, Y mas así me que todas gustaría elas preguntar, juntas Lucas, criam uma cadeia de cuál valor que a es, gente pode cómo está transformar. la E eu aceptación, gostaria la de te perguntar, participación Lucas, de empresas en los como que proyectos que tú está a desarrollas con situação tu da grupo de participação de colaboración, si empresas hay nos una projetos que participación, si você podría ser desenvolve mejor. Me com o gustaría seu que tú grupo? comentaras un poco Se tem sobre alguma eso. parceria? Se poderia Bien, melhorar? Eu gostaria de sí, saber yo mais. te doy todo mi apoyo en la cuestión de lo Sim, que mencionabas de que las empresas tienen que involucrarse. eu apoio Aquí realmente tudo que você nosotros estamos en falou, Misiones, de en que as la región empresas têm que se noreste envolver. de la provincia, A gente está em y Misiones, na vemos região que nordeste hay da un província, fuerte activismo por e a parte de las gente vê organizaciones del tercer sector, por parte del tem um gobierno, ativismo y muito forte pelas ahora, en los últimos ONGs e por parte do governo. meses, en este año sobre todo, sí empezamos a E ver la agora, movilización de las empresas. nos últimos Pero podría meses ser mejor, desse ano, necesitamos que las empresas a se gente involucren. começou a ver ¿Por qué? Porque mobilização si das nosotros, empresas, mas el gobierno poderia lo pone melhorar. A en la gente agenda precisa que pública, elas se nosotros envolvam. empezamos a trabajar, Porque empezamos a se accionar o desde governo las coloca cosas, na agenda pero si las pública e a empresas gente começa a trabalhar no apoyan desde o isso, no mas se as visibilizan también empresas las acciones que ellos están haciendo, não porque quizás dão están trabajando, apoio pero ou não tampoco se unen o visibilizam no, as no trabajan en alianza, ações, no porque llegamos talvez al estão objetivo trabalhando, en mas concreto. Por não eso, estão primero, juntos, en a gente resumen, não las empresas primero alcança deberían o involucrarse y objetivo segundo, concreto. trabajar en Então, alianza, resumindo, visibilizar, as contar qué es lo que empresas están haciendo deveriam ellos se por el envolver desarrollo sostenible. mais e, Ya sea si hicieron segundo, una capacitación, visibilizar, trabalhar em no disminuir conjunto. eso, o sea, una capacitación sobre Se fizeram la uma Agenda 2030 capacitação, ya es muchísimo en una empresa, não ¿sí? diminuir Porque isso. van a llevar, va a ir por el Uma camino capacitação de da Agenda que tus 2030 propios é muita empleados, tus coisa propios já. trabajadores, el Vai directorio, levar puede as empezar pessoas pelo acciones caminho pequeñas, concretas do ahí, que os que van a colaboradores tener possam un impacto, porque eso começar com después sus pequenas empleados van a ir a ações sus casas, van a ir a otros espacios que donde ellos vão ter um impacto. desarrollan sus actividades Depois, y esses así se va armando colaboradores vão esta para cadena casa de concientización e y vão sobre fazer todo as atividades del deles accionar. e vão Eh, acordando pero essa sí, corrente quienes de están más involucrados conscientização. son Mas, las pequeñas y sim, quem medianas está mais empresas envolvido y lo que buscamos y estamos são as tratando de pequenas visibilizar, de empresas. llegar, son las empresas E o más que a grandes gente para que procura e no está solo por la cuestión de tentando financiamiento, sino de que también por la visibilizar cuestión de são as empresas compromiso mais real, ¿no? maiores. Así Não que só pelo vamos financiamento, mas também vamos bien pela en questão ese do sentido, compromisso real. pero faltaría, Então a falta gente está bastante en indo la nesse gestión sentido. empresarial. Ya. Mas falta ¿Y tú crees, bastante. Lucas, que esta falta de la actuación E de você las acha empresas se debe también a un que essa falta de desconocimiento ação de cómo se das puede aplicar en la empresas tem a práctica y ver del cotidiano com de a sus ignorância actuaciones, de sus sobre como aplicar na mercados, de prática, sus na vida de cotidiana, su essas logística, ações o nos sea, seus mercados, si falta un poco de na conocimiento, de hecho logística es una deles, falta de ou seja, se falta um pouco de conhecimento concienciación. ou se de ¿Qué crees fato en ese é sentido? falta de conscientização. O que você acha? Sí, yo creo que esa es la razón por la que muchas Eu acho que empresas y también essa é a otras razão pela organizaciones y qual muchos actores sociales no están muitas trabajando, es empresas por la e também falta outras de conocimiento organizações de e primero atores qué es la sociais agenda, não estão porque primero lo trabalhando. que ven son É estos falta de iconos muy conhecimento, lindos, primeiro, do son que é essa coloridos agenda, y ven que porque o mucha primeiro que vem gente são esses está promocionando, pero ícones no llegan de a conocer bien cores e por que qué muitas existe la pessoas agenda, estão para falando qué, disso, quiénes mas pueden não sabem trabajar por la bem do Agenda que se 2030. trata. Y Para que entonces este existe, desconocimiento lleva a quem pode ahí trabalhar para estar esperando isso. o sí, Então, ¿no? que essa alguien ignorância llegue con la leva información a ficar y ahí es aguardando cuando nosotros que alguém empoderamos a los jóvenes chegue para com que a sean informação. E aí é agentes de quando a cambio gente en empodera os diferentes jovens actores. Nosotros tenemos para que jóvenes no sejam solamente del ámbito agentes de universitario, del mudança ámbito em público, sino diferentes los jóvenes que trabajan setores. en empresas privadas E y que ellos temos se jovens não encargaron de só llevar do âmbito esto público a e sus empresas. universitário, Y mas para também nosotros es algo privados. muy significativo porque no queda en vano todo el trabajo que E venimos isso é haciendo.
algo muito Por eso pedimos significativo, porque que quienes están viendo não fica hoy, isolado. están participando del Então, festival por isso, de Conociendo los pedimos que quem está ODS, tomen ese vendo compromiso de ser esse comunicadores. La festival, Agenda conhecendo as 2030 ODS, es un tomem plan esse donde compromisso de ser participaron o fueron comunitários. A encuestados Agenda 9 millones de 2030 personas según é um Naciones Unidas plano onde para... o sea, participaram esta es la 9 agenda milhões del de pueblo. La pessoas gente pelas Nações construyó sobre Unidas. cómo quería ver É el a mundo agenda del do 2015 al povo, é o povo que 2030, ¿no? construiu Pero como eso no es queria ver o suficiente. O sea, mundo em 2030. hoy somos, Mas isso não é recientemente suficiente. esta semana veíamos Hoje, cuánta población tenemos a nivel mundial essa y vos semana te quedás víamos pensando, y de esa gente, quantas ¿cuánto conocen los pessoas temos ODS? no Y la mundo mayoría no e conocen los você Objetivos fica de Desarrollo pensando, Sostenible. e Por dessas eso, pessoas, por más que quantas sea algo conhecem global, as nosotros ODS? tenemos que A tener el maioria compromiso não de trabajarlo a conhece. nivel local, ya sea en la Então, por empresa, isso en la que, escuela, além, en una por ONG, mais que seja en algo una global, tem que ser cooperativa, trabalhado no nível local, donde na sea escola, na que empresa, numa estés, ONG, podés numa accionar. Y cooperativa, como decía, no onde hace seja que falta você tener estiver, presupuesto você pode de agir. millones de dólares para E como eu empezar. dizia, não Puedes precisa empezar desde ter utilizando milhões de la dólares no tecnología que orçamento para hoy começar, tenemos a la mano, mas son gratuitas, pode começar crear un plan usando de as trabajo tecnologias y que hoje sobre todo temos tener el compromiso à después de mão, rendir são cuenta de lo que estamos gratuitas, haciendo, criar um tener plano de claridad en trabalho eso, e decir, depois ter mira, o hicimos esta compromisso actividad, de impactamos la vida de tantas personas, mostrar o que fez. contribuimos a tal Olha, a gente objetivo fez y isso, tampoco hace falta impactou que na vida de trabajes con tantas los 17 pessoas, objetivos, lo que nosotros siempre le aclaramos contribuímos a com los tal gobiernos locales, objetivo. a las empresas, E a também las não é escuelas que van a necessário trabalhar pelos sumarse a 17 trabajar por los objetivos. objetivos, O que a gente es que fala para sean os conscientes de governos, que as si van a salir empresas, corriendo en una ou carrera a querer qualquer um, é que sejam abarcar los 17 conscientes objetivos, de que no se lo van vão a poder sair hacer, pero sí pueden empezar correndo, con uno. querendo Sí, abarcar os empezar con el 17 objetivos, não vai objetivo ser número 5, possível, igualdad de mas género. podem ¿Cómo está começar eso? por ¿Cómo está mi empresa contribuyendo a com o esto? número ¿Sí? 5, O igualdade el de consumo gênero. Como que está responsable. isso? ¿Qué Como acciones está a estoy minha empresa teniendo o cómo estoy contribuindo com concientizando isso? para que las personas Ou o que consumo están en mi responsável. organización o en Que mi empresa ações eu posso fazer estén trabajando por para quem está na minha consumir de una organização, manera responsable, de empresa, una manera inteligente? trabalhem ¿Con por quién me isso? puedo aliar para trabajar? Porque no hace falta que vos seas un representante de Ou los com Objetivos de quem eu Desarrollo posso me Sostenible, pero sí aliar podés para contribuir a trabalhar? quienes están trabajando, ¿sí? Porque Así você não que pode ser um creo representante, que va por mas ahí, pode contribuir com sobre alguém que todo lo seja. que tiene que estar primero de todo Acho es que el vai por compromiso aí. eh, Sobretudo, y la constancia, o primeiro ¿sí? é o La constancia comprometimento no bajar los e a brazos a pesar de las constância adversidades. Perfecto, yo de estoy totalmente não de acuerdo, aún más porque se entregar à cuando pensamos adversidade. en nuestra Perfeito, eu responsabilidad, concordo que todos y completamente, todas porque tenemos la quando misma a gente pensa responsabilidad na nossa por nuestras responsabilidade, interacciones, por los todos temos a impactos mesma que provocamos, responsabilidade por mínimos que parezcan, pelas nossas en interações, actuar, no impactos solo que a en gente nuestras provoca, casas, sino en por los menores que espacios, ¿no? pareçam, Nuestros medios em agir ambientes. não Al só em final, esta casa, palabra ou nos ya nos espaços, nos seus propone meios que sí son ambientes, varios medios que que no fim estamos essa actuando, palavra interactuando y provocando consecuencias, já reacciones, así que sabemos que debemos são estar vários meios conscientes nos quais de a gente esta está agindo e responsabilidad. provocando Así que me consequências. parece todo Então, devemos estupendo, ser todo tu conscientes trabajo, dessa toda tu experiencia. responsabilidade. Me gustaría Então, acho tudo preguntar otra cuestión que incrível, me parece todo o seu algo trabalho, sua que experiência. no Eu siempre es gostaria fácil, de te el tema perguntar de uma la coisa reunión de que não sempre personas, é de fácil, cómo que é o se puede tema captar voluntarios, de cómo a se puede reunir reunião de gente por pessoas e veces como tan captar distintas en tantos voluntários, lugares como distintos. reunir ¿Cuáles son las formas de pessoas, às captación? ¿De vezes dónde tão salen esas diferentes, de iniciativas? lugares tão diferentes. Que Bien, formas sí, temos nosotros tenemos un para programa captar de reclutamiento pessoas ahora, para pero lo essas aprobamos hace iniciativas? muy poco tiempo. A gente tem um Pero todo comenzó programa con de una persona, ¿sí? O encontros que sea, yo tuve la começou há iniciativa, pouco después conocí tempo, los objetivos, mas hablé tudo con un começa grupo de sempre com amigos uma que hoy pessoa. varios ya Eu tive a están en otros países, iniciativa, están haciendo conheci otras os actividades, pero también objetivos, están trabajando falei con com um los grupo de ODS. amigos que hoje estão em Y así outros fuimos, países creamos fazendo el outras proyecto de, coisas, bueno, queremos un trabalhando pelas espacio, ODS ¿sí? também. Hablamos como E les dije assim hoy, a con un gente criou diputado o y projeto, tá, vamos después criar um espaço. todo Falamos com comienza o o los deputado voluntarios se van a e sumar cuando depois empezamos a accionar. tudo começa, Es ou os voluntários que cuando la se gente ve que somam vos quando a gente empezaste começa a a hacer agir. algo que les motiva o Quando que as en la que pessoas veem que puedan você começou a fazer uma involucrarse, coisa ahí que van a empezar a motiva sumarse, ¿sí? e que podem se envolver, Tenemos vão un começar a área se de somar. personas donde nosotros nos encargamos de
capacitar a los A voluntarios, gente ¿sí? tem uma área de Y pessoas tenemos onde a gente algo muy importante que es capacita el voluntários equilibrio. Al ser e também un espacio temos de uma profesionales coisa muito importante que é o voluntarios, jóvenes, equilíbrio. activistas voluntarios, tenemos que buscar un equilibrio, ¿sí? A Porque ser um muchos espaço tienen de su jovens profissionais estudio, tienen su voluntários, a trabajo, gente tienen tem que sus procurar um responsabilidades fuera de equilíbrio, esto. porque Entonces, muitos las trabalham, reuniones tratamos de estudam hacerlas e cada têm tanto de outras manera presencial. responsabilidades. Después Então, hacemos nas algunas reuniões, reuniones a gente tenta virtuales, hacemos fazer, às reuniones por vezes, de área, forma pero presencial, algumas buscamos reuniões de que todos virtuais, estén haciendo algo, de que todos reuniões estén por involucrados. áreas de Si alguien trabalho, no está participando mas mucho, nos procuramos que acercamos, le todos preguntamos estejam fazendo alguma qué está coisa. pasando. Se alguém não Y está muchas veces participando hay muito, personas a gente que chega están perto, en el pergunta o que está equipo y que no acontecendo. E participaron muitas en vezes reuniones tem gente presenciales que nunca, pero son está na las personas equipe que e más que não aportan, ¿sí? En las cuestiones participou em de nenhuma diseño reunião gráfico, presencial, imagen, video. mas são as pessoas que mais Buscamos contribuem que todos em tengan design, su rol o imagem, que todos se sientan vídeo. parte según lo que A les guste gente hacer. procura que Porque algo que hay que todos tener muy tenham en um cuenta papel e es se sintam que parte en un segundo o que equipo de eles gostam de voluntariados fazer. Porque la algo gente no le para ter gusta em que le impongas conta cosas. no equipo Y de más trabajando con voluntários, jóvenes hay que saber as escuchar, pessoas ¿sí? não gostam de Nosotros que ser estamos liderando impostas. espacios, E mais trabalhando com jovens, hoy tem por que ejemplo, este saber es una organización ouvir. no gubernamental, Vamos pero criando me ha espaços. tocado Por liderar exemplo, otros espacios hoje y hay que é saber uma escuchar, organização ¿sí? não Escuchar las governamental, ideas. Trabajamos mucho con la técnica de mas tem lluvia que de ideas, saber donde las ideas ouvir son as válidas ideias e trabalhamos de los muito voluntarios y no com descartamos ninguna técnicas idea, e sino que después la ideias guardamos y vamos trabajando a lo largo de todo el año. e não descartamos nenhuma. A Cuando gente hablaba hoy del guarda equilibrio también, no e vai solamente trabalhando la com modalidad elas de no ano reuniones, sino inteiro. también E qué quando hacemos falava en de las reuniones. equilíbrio, Hay que hacer não reuniones también só en la nas parte reuniões, de mas também si o que alguien que a está gente por un faz cumpleaños, nelas. lo celebramos, si hay que ir a un Se festival alguém tem um a aniversário, a promocionar gente los objetivos, celebra. vamos de una manera más distendida. No todo Se es, vai ter como digo um siempre, festival no hace para falta promocionar os un objetivos, a gente vai traje de o forma estendida. Não un tudo beat para é. estar vestido Não formal para precisa hablar de um los ODS. terno ou um Y entonces botão buscamos todos los ou perfiles estar vestido voluntarios que quieran sumarse, formalmente es para falar das abierto ODS. y cada Então, año a le gente damos una procura todos os perfis e certificación. El voluntários año que pasado queiram fue se avalado por la somar em Cámara de aberto Diputados, e una damos uma certificación para certificação que que ellos foi puedan tener una avalada pela Câmara aliado. de Y Deputados. así vamos trabajando. Cada tanto abrimos convocatorias, pero si alguien se E quiere assim a sumar a gente lo vai largo indo. del A año, cada certo tempo abrimos lo convocatórias, puede mas se alguém hacer. quer se juntar Incluso hay ao personas de longo do otros ano, países que nos hablaron para pode sumarse fazer. y por supuesto que pueden Também aportar. temos pessoas de outros Ahora tenemos una países agenda que nos están invitando e de claro que otras podem se provincias para ir a juntar. formar foros de jóvenes Agora ahí. temos uma agenda que estamos sendo Nosotros estamos invitados para outras muy províncias felices. Me para alegro mucho oferecer porque de hecho formações aos estaba, outros mientras jovens. tú E hablabas, me estamos quedé muito pensando, felizes. este Ai, fico ejemplo, feliz ¿cómo se porque puede enquanto transformar você en un falava, eu fiquei modelo, en un pensando, referente que se pueda esse multiplicar exemplo, como por se otros pode espacios, transformar? ¿no? É Con la uma alegria, profesora um Teresa prazer muito Sánchez de grande Ecuador. La profesora contar Teresa Sánchez nesse está evento representando la conhecendo as universidad ODS y desse es la Equador. vicerrectora de la Universidad Teresa Sánchez Politécnica está Estatal de representando a Chachi, es así, universidade y tiene una larga e é a experiencia vice-reitora da profesional Universidade en términos Politécnica Estatal de educativos, de Charchi lenguaje, e também tem de muita experiência estructuras profissional relacionadas con los na sistemas educativos. educação, Y así língua, me gustaría pasar la palabra a la profesora, estruturas dando la dos bienvenida, sistemas agradeciendo educativos. por participar de nuestro E eu festival gostaria que y ela que nadie falasse, mejor que la profesora dando as para representar, boas-vindas, que ya agradecendo pela empezar comentando participação sus nesse experiencias festival. en términos de la aplicación práctica E de los ninguém melhor ODS do de la que ela Agenda para se 2030 y sus apresentar e impactos comentar suas positivos, experiências principalmente en el ámbito universitario, em el termos da ámbito aplicação educativo. prática das Profesora, ODS bienvenida, tienes la palabra. e esses impactos Muchísimas positivos, gracias por principalmente esta no invitación tan âmbito importante, universitário e educativo. Laura, y por supuesto Bem-vinda, a nuestros colegas muito que nos están obrigada acompañando en estos pela espacios de invitação. reflexión con el único objetivo de ir A Laura e compartiendo aos nossos estos colegas breves que caminos estão que nos hemos hecho acompanhando y nesses que de alguna espaços de manera van marcando reflexão una ruta, com no o solamente objetivo de personal, sino también compartilhar esses social. caminhos Me que gustaría temos como feito compartir un e poco que vão por marcando qué uma esto de los
ODS não dentro de só mi pessoal, gestión. mas também Y en ese social. sentido, pues Eu comentar gostaria que de desde muy compartilhar pequeña estuve muy por que cercana as a los Andes ODSs dentro ecuatorianos. da minha De hecho, soy gestão. de Ecuador. Nesse sentido, Estoy, queria nací en comentar Quito, que en desde una ciudad criança hermosa en eu donde estive está perto rodeada dos de Andes los Andes equatorianos. ecuatorianos, Eu la sou cordillera oriental y la equatoriana, nasci occidental. em Quito, Entonces, si hay algo numa cidade característico de muito quienes vivimos linda, en esta ciudad, es pues rodeada vivimos en dos montañas. Andes Entonces, en equatorianos, ese a sentido, Cordilheira los Oriental e paseos Ocidental. infantiles o Então, los paseos de é algo adolescente característico no das tienen mucho pessoas que que ver con los paseos vivemos citadinos, nessa que a cidade, pesar de vivir en una capital, é saber sobre as montanhas. tenemos Então, muchísimos os sectores passeios muy ecológicos y sobre não todo muy são muito naturales. a ver com as Entonces, que así, cidades, quizás que desde esa embora a gente perspectiva, mora numa entender cidade por qué, capital, temos desde muitas mi regiões contexto, muito es muy importante ecológicas la e protección de muito las naturais. montañas, la protección de los árboles, de los bosques, Então, del desde agua, porque essa era un cotidiano perspectiva, de mi entender por infancia y de mi que, juventud. Mucho más no aún meu también contexto, é reconocer que el muito Ecuador es importante un a país que está proteção en la das línea montanhas, equinoxial das en América árvores, das Latina florestas, da y lo más água, importante, porque era uma rodeado coisa do dia a de dia da minha varias infância e da minha comunidades y pueblos juventude. originarios. E também En este reconhecer que sentido, Equador tenemos é alrededor de país que 18 está comunidades, na linha 18 do pueblos equinócio na América reconocidos Latina desde e, la mais Constitución de la importante, República. está rodeada Y de de igual vários manera somos povos un país originários intercultural e y temos plurinacional. Entonces, em en este volta de sentido, pues el 18 moverme de la ciudad povos al campo eran reconhecidos apenas 2 horas. desde a Estábamos Constituição da conviviendo con República. comunidades tan importantes Somos um país como son los pueblos de intercultural e Otavalo, como plurinacional. son los pueblos de Então, nesse Saraguro al sur sentido, del Ecuador, como son ir da muchos otros cidade pueblos. De igual até manera, el contacto entre el oriente, o la campo sierra y la são só costa 2 apenas horas. llevan Então, a 3 gente o 5 convive com horas entre las unas comunidades y las otras, porque es un territorio importantes, pequeño. como os Y povos también do porque tenemos un Cavalo, de patrimonio Saraguro, no sul do mundial, que Equador, son las e Islas muitos outros Galápagos. povos. Entonces, este E o contexto contato es entre importante reflexionarlo Oriente da quizás para las Serra nuevas e da generaciones. praia são só Y 3 a esto 5 de horas, tener porque é um este território equilibrio pequeno justo e também entre porque el uso de temos las patrimônio tecnologías y el mundial, recorrido en que territorio. são as Ilhas Entonces, Galápagos. hay diferencias Então, cuando nesse tenemos este contexto, recorrido é de importante territorio. Y por refletir supuesto, si hay algo de lo também que para yo as estoy novas totalmente gerações enamorada es del planeta que Tierra. isso de ter esse Maravillada de todo lo que equilíbrio tenemos, entre o de uso los da pájaros que cada vez tecnologia son menos, e de los reconhecer o árboles que cada vez son território. menos, Então, tem del agua diferenças que quando de alguna temos manera se está essa tratando de caminhada pelo cuidar, la território. no contaminación, E pero que se todavía tem las algo aguas que eu son amo é o contaminadas. planeta Terra. La tristeza de ir al Estou Océano surpresa por Pacífico tudo que a y ver gente cada tem, vez os que en las pássaros playas, que cada vez são además de lo menos, bello as de la árvores que são naturaleza en cada la vez arena y el menos, agua, da también água tenemos que vasos de alguma forma desechables, estamos tentando cervezas, cuidar de não contaminar, mas botes que de ainda cerveza, no são solamente de contaminadas. metal, sino E a también de vidrio. tristeza de ir no Entonces Oceano son cosas como que Pacífico me e ver que preocupan, cada vez mucho mais más aún nas praias, porque além da practico el beleza, da senderismo areia ahora e y da en mi água, juventud, por também supuesto, el temos andinismo. copos Entonces, el descartáveis, recorrer estos páramos, cervejas em para mí era lata, natural não y só, para muchos de mas los também de jóvenes ya vidro. ni Então, siquiera se são reconoce. coisas que me Entonces, desde preocupam esta muito perspectiva, mais ainda, incursiono en el porque ámbito de la pratico educación ya desde hace as muchos trilhas años, e quando 39 era ya, mais nova justo também a cumplí, escalada. cumplo Então, 59 de edad y también percorrer essas 39 de terras era montaña natural. y E para 39 de muitos estar jovens, cercana a la escuela. agora Entonces, não pues são en este reconhecíveis. recorrido Então, me desde essa parecía que era perspectiva importante contextualizar, porque da cuando nos educação, pregunta quién já eres, faz 39 anos que probablemente estou decimos nuestro nesse nombre, âmbito. probablemente decimos nuestra Vou profesión, fazer pero muy poco contamos nuestras 59 raíces. de idade Y e resulta ser 39 que de cuando estar hablamos de perto ODS, da hay un educação. factor que es Então, fundamental, que son las nessa raíces. caminhada, ¿Por eu qué acho nos que é interesa y por importante qué nos preocupa? contextualizar, Sí, porque porque quando me puede perguntam ser que a quem eu veces sou, sea, muito espero que no, provavelmente eu falo por meu moda, nome o ou a quizás nossa porque profissão, hace mas algunos muito años se nos pouco planteó una falamos Agenda sobre as nossas 2030. raízes. Entonces los ODS son E quando importantes falamos em apenas hace 20 ODS, años, fator hace fundamental 30 são as años, raízes. o es Por parte de un que é estilo de vida. importante? Porque nos Desde esa preocupa. perspectiva creo que Porque es un pode estilo de ser que vida, às vezes, porque todo lo que uno espero va que não, planteando tiene que ver con un por moda mensaje, ou un pensamiento de talvez Jean Piaget
há uns autor anos que me gusta atrás se mucho y que es planteou essa que se agenda refiere a 2030. amo lo que conozco, por lo tanto, primero conozco Então, é y uma luego moda ou um amo. Es estilo de decir, un vida? pensamiento Então, desde essa perspectiva, é um estilo aristotélico de vida, totalmente porque directo, tudo o que a gente proporcionalmente directo. planteia Si no conozco, é no puedo uma amar. Y por lo mensagem tanto, para amar tengo que conocer. de um Entonces, me autor parece que que eu esa gosto perspectiva muito, es que fundamental, mi se querida Laura. refere a Sí. amo o que eu Y de conheço, hecho por estoy isso total de primeiro acuerdo, conheço e porque depois cuando eu amo. hablamos Então, é reconocimiento o de la pensamento importancia aristotélico direto, de, no proporcionalmente solo direto. eso, Se eu não al final conheço, eu não son posso una amar. herramienta que Então, considero la para más amar, eu completa preciso en conhecer. términos Então, medioambientales por essa cuando pensamos en perspectiva, é sostenibilidad fundamental, en ese Laura. sentido transversal De y fato, eu holístico de concordo la sostenibilidad totalmente, que porque involucra de quando igual manera, falamos do igual importancia a todos reconhecimento los da seres del planeta, importância, empezando con nuestra não só madre das tierra, ¿no? ODS, porque elas Y são uma ahí cuando ferramenta tú hablas, completa em que me termos do parece meio genial la ambiente. idea de origen, de Quando pensamos em contextualizar quién sustentabilidade, nesse somos sentido dentro de transversal e nuestro holístico da hábitat, de nuestros sustentabilidade, ambientes, de nuestra porque historia, de nuestra envolve de igual ancestralidad. forma e de Eso igual es realmente importância lo todos quién os seres do somos. planeta, começando pela Y nossa Mãe así Terra. eso genera también Então, una quando você sensación fala de que eu pertenencia, achei de identidad, ótimo a que es ideia da origem, fundamental de para contextualizar real quem somos transformación, dentro do nosso la real habitat e do nosso implicación de las ambiente, a personas nossa história e en el ámbito de las ancestralidade. ODS Isso de la é Agenda 2030. realmente Así quem a gente é. que me parece muy Então, interesante isso lo que tú gera uma planteas, sensação porque de também de hecho me parece pertencimento, que de reconocer, identidade, que é conocer y reconocer fundamental nosotros para a mismos, a real partir de nosotros mismos, transformação y así e después envolvimento nuestro das entorno es pessoas que realmente vamos a tener no la âmbito dimensión das de la ODS na Agenda importancia de 2030, luchar, que achei de muito garantizar, interessante o de que você proteger trouxe, nuestros porque, ecosistemas, de nuestros fato, ambientes y las reconhecer e integraciones, ¿no?, que conhecer a estamos, gente que mesmo a desarrollamos a partir diario en da todas las gente, partes, somos para responsables depois o por nosso todas estas entorno, integraciones. e que Y assim dentro de vamos este ter a ámbito de las dimensão da integraciones, importância me gustaría de garantir e preguntarte proteger respecto a tu nossos actuación, a tus ecossistemas, nossos interacciones ambientes dentro del e as ámbito interações educativo, dentro de que la desenvolvemos universidad, no cómo dia a se dia em desarrollan todas esas partes. Somos acciones responsáveis en por todo essas lo que esté interações. relacionado. E dentro desse Muchísimas âmbito gracias, das Laura, y así es. interações, Y eu también un punto gostaria fundamental, ¿no? de te perguntar Reconocer lo que tú acabas sobre de a sua mencionar, as raíces. atuação e as suas El Ecuador interações es un dentro do país âmbito que tiene mucha educativo, cultura dentro da española, por universidade, supuesto, por la época de la como conquista, y desenvolve reconocernos essas total y ações e absolutamente tudo como isso que... mestizos, creo que es Oh, uno de muito los primeros obrigada, pasos, Laura. porque cuando me reconozco Então, como mestiza, outra coisa reconozco también fundamental mis é raíces reconhecer as indígenas, raízes. ¿sí? Sí, Equador é Mis um propias país que raíces. tem genial. muita Entonces, cultura desde allí espanhola, surge lo que voy a claro, comentar un na poco época da sobre conquista, mi e ámbito nos en reconhecer la completamente educación como superior mestiços. en mi condición de Isso é vicerrectora. um dos Voy a primeiros passos, compartir porque pantalla, si quando me me permites, reconheço querida como Laura. mestiça, Claro. reconheço também minhas raízes A indígenas, ver que ya as minhas miramos. próprias raízes. Sí, de Então, hecho, daí aunque esté surge en o que eu vou España, yo comentar soy sobre brasileña, de Río de Janeiro, con una o meu ancestralidad trabalho na doble, educação indígena, superior e como reconocida vice-reitora. por nuestros Eu vou pueblos compartilhar a originarios tela, y se você me también permitir. de los africanos, ¿no?, que por desgracia fueron puestos ahí, pero que de hecho Sim, de tenemos dentro de fato, nosotros la sangre, no solo la que sangre, eu pero la esteja na cultura, Espanha, la eu sou identidad brasileira do africana Rio con de mucho Janeiro, orgullo. com dupla Así es, ancestralidade Exacto. este indígena reconocimiento es reconhecida importante. Querida, no pelos puedo povos compartir originários e pantalla, me dice também que la dos Entonces, africanos que la dame un anfitrión momento. nos habilitó. Isabela, que da temos una dentro da pausa, por gente, favor. no nosso sangue Y e na nossa cultura, nossa identidade, a cultura africana. E esse Bien, muchas reconhecimento é gracias. importante. Entonces, Querida, não quiero posso compartilhar a tela. un trabajo que ha sido Me sumamente dá um importante instante. y creo que es esta hoja de ruta fundamental de Podes todas dar las uma pausa, instituciones por de educación gentileza? superior. Presentar a la Universidad Muito Politécnica Estatal obrigada. del Então, Carchi. eu quero compartilhar trabalho Estamos que, ubicados en la que zona tem de sido muito frontera importante, que Ecuador-Colombia. é esse Colombia mapa está al de norte del todas Ecuador. as Y instituições estamos de educação acá superior, en este puntito en apresentar la a ciudad de Tulcán. Universidade Politécnica Estatal de Carchi. ¿Por qué mencionar Estamos localizados na esto fronteira es sumamente entre Equador e importante? Colômbia. Porque la Colômbia característica está de ao vivir norte en do frontera Equador.
E a ya gente nos da está una aqui, connotación nesse sumamente pontinho, importante para pensar na en los cidade de ODS, Tucan. para pensar en Por que personas, en todo mencionar lo que tiene que ver la seguridad, isso? ¿sí? É muito Nuestro ODS, importante, que nos porque habla a de la seguridad característica de morar integral, na nos fronteira habla también de já dá del uma bienestar, conotação muito importante integrando para pensar nas la salud, ODSs, la para pensar educación em y lo más importante pessoas también la movilidad e tudo humana. que tem a ver com a Entonces, en ese segurança, sentido, pues es que importante fala contextualizar a da nuestra segurança universidad, integral, que actualmente tiene do 16 años de bem-estar, vida institucional. Este es una integrando panorámica saúde, muy general educação de nuestro campus. e a Es un mobilidade campus humana. bastante moderno Então, nesse sentido, y é su importante infraestructura, contextualizar nossa desde que tú ingresas a universidade, la infraestructura, tú te que vas a dar atualmente cuenta tem que hay 16 ciertas anos de características que nos vida. diferencian. Por ejemplo, la Isso optimización é de los uma espacios panorâmica físicos. muito Nosotros geral, no é um tenemos campus auditorios. moderno Cada centro e a de infraestrutura, la desde infraestructura que que você tenemos en entra, el centro se convierte en percebe un auditorio. Entonces estamos que tem optimizando. características Cuando tenemos alguna diferentes. actividad Por simultánea, exemplo, tenemos não fácil temos 6 auditorios auditórios, muy cada grandes que albergan centro alrededor da de 300 infraestrutura personas. ¿Por qué? Porque los edificios é están construidos de esta auditório. manera. Então, Además, otimizamos hacemos quando uso temos de alguma la luz atividade natural y simultânea. trabajamos hasta las 6 de la tarde. Temos Bueno, tipo 5 facilmente ya nos 6 toca auditórios encender muito luces porque es una ciudad grandes, que está a nos quais cabem 3.200 metros. 300 pessoas, Entonces, porque os prédios en este estão sentido, construídos dessa el forma. mismo edificio Também tiene usamos ya a una luz construcción natural diferente e para hacer trabalhamos uso só até às 6 da tarde. de las fuentes de Às luz 5 a gente naturales já liga a lo que luz, más se porque pueda estamos a y la 3.200 optimización de los metros. recursos en Então, espacios nesse y también la sentido, optimización de o talento próprio prédio já tem humano uma con construção respecto a diferente servicios y atención, para porque usar no nos as demanda estos fontes de auditorios luz muy grandes, que naturais significa, ¿no? o Entonces, mais desde ya, pues possível cordialmente invitados e a otimizar os conocer la recursos Universidad de Politécnica Estatal espaços del Carchi e de en talento Tulcán. humano, Hay un como aspecto serviços e fundamental y por eso atenção, resaltaba el porqué el porque tema de esses la frontera. auditórios não nos demandam muito. Nosotros lideramos Então, já algunos estão aspectos que son invitados a fundamentales conhecer y en este essa sentido quiero universidade em presentar a Tulcán. la REDEC, a la Red de Tem um Educación aspecto Superior fundamental e Ecuador-Colombia, por isso que eu alberga grifava cerca de porque 40 o assunto da instituciones, tanto de fronteira, Colombia a como del gente Ecuador. lidera Nacimos en el alguns año aspectos 2016 y fundamentais este nos nesse da sentido. cumplimiento al Quero objetivo número apresentar a 17 REDEC, y los Rede postulados de de la UNESCO Educação también. Superior da Cuando Colômbia en e Equador, Cartagena de Indias en el que año envolve 50 instituições de 2018 ambos se países, ratifica y se confirma, nasceu em perdón, en el año 2008, 2016 porque en el 2018 e fue el cumpre com o encuentro en objetivo número Argentina, en la 17 Universidad de Córdoba. e de Y una postulados da de las Unesco, cosas que quando nos em pide la UNESCO Cartagena para da la Índia, región de es Índias, pensar en em la integración 2018 sur-sur. se confirma Nace no ano esta red de 2008, enlaces en la porque que em nos piden a las 2018 teve um instituciones de encontro na educación Argentina, superior na Universidade da hablar Córdoba. de la E uma internacionalización das coisas que a con Unesco pede un para nossa ámbito região é prioritario que pensar na ponga sur-sur. integração Entonces, sul-sul. en ese sentido, nace la E REDEC nasce essa como un esfuerzo rede fundamental de la nas, Politécnica na del qual Carchi. pedem para Y essas como digo, pues instituições trabajamos en 4 falar ejes da que tienen que ver con el internacionalização ejercicio de la docencia, es como um la âmbito función sustantiva prioritário que academia, tenha sul-sul. la investigación, Então, la vinculación y nasce el a emprendimiento. REDEC Porque como consideramos um que uno de los factores esforço fundamentales en fundamental los que da tenemos que Politécnica e incidir a gente es en trabalha la em 4 generación de pilares trabajo. que Y tem a no ver com podemos o hablar de exercício generación de trabajo da y vida digna docência, si no a formamos pesquisa, desde las aulas a el tema vinculação del e emprendimiento. empreendimento, porque a Entonces, gente esta es la considera que os REDEC, fatores que pasaré fundamentais nos después quais unos links, que en precisamos el mes de noviembre incidir é tenemos na ya geração de emprego. nuestro E a gente 12º não pode encuentro. falar de vida digna Esto se es não fundamental. El formamos 12º desde as encuentro aulas de o la REDEC. empreendedorismo. Nos Então, movemos essa é a entre REDEC. Ecuador y Colombia. Depois La eu no compartilharei presencialidad, um es decir, link. la Em presencia del novembro COVID, teremos o nos nosso obligó a tener 2 años de 12º virtualidad. encontro Fue muy efectiva, sin embargo, da REDEC. como A latinoamericanos que gente somos se y move entre países Equador e andinos, Colômbia. todavía conservamos el abrazo, todavía A consideramos presença da este contacto Covid directo como nos algo muy forçou a ter importante 2 anos y de resaltar algo virtualidade que que foi en su muito determinado eficiente, momento algunos muito autores eficiente. europeos, pero Mas yo como quisiera citar muy americanos e andinos que respetuosamente a los somos, criterios religiosos. Sin embargo, Juan ainda Pablo II ya lo dijo, necessitamos o abraço e que o contato América direto como uma Latina coisa es la importante reserva del e mundo grifar en uma agua, coisa que no en seu recursos momento alguns naturales autores y en europeus, potencial mas humano. eu gostaria de Porque esta citar afectividad que nos respeitosamente caracteriza nos a los critérios
religiosos. latinoamericanos, E y en João esto Paulo a los raíces II, ele falou que a de América Latinoamérica, que Latina también é a tiene que ver reserva do Brasil, por mundo em supuesto. água, Entonces em nos dice recursos que desde naturais México hasta e Brasil, em si potencial hay algo que humano. nos caracteriza, Porque essa es este afetividade que nos afecto que caracteriza nos a demostramos de manera nós permanente. Pues latino-americanos, esta es la REDEC. e Lideramos também también el incluímos a Brasil observatorio nisso, de la zona de diz que integración desde fronteriza México até Brasil, se Ecuador-Colombia. tem uma coisa que nos Este caracteriza, observatorio, los é CIFED, esse afeto que a cuya gente se sede también está demonstra en la Universidad del permanentemente. Carchi, Então, essa é a REDEC. tiene A como gente lidera fundamental também o el estudio observatório cuantitativo, pero más bien da desde los desde la zona data de fronteira. cuantitativa. Es E decir, esse la Big Data que observatório, generan nuestros dos países, pero onde ya também tem a relacionado Universidade a de la Carchi, prospectiva. tem como ¿Qué fundamento pasaría si no o mejoramos estudo el quantitativo 85% de desnutrición infantil que existe en la zona fronteriza si no hacemos Então, a intervenciones? informação que gera os Entonces, dois nuestras países preguntas desde mais el observatorio van en vinculado à prospectiva. prospeção. Y en esta O que perspectiva es aconteceria se fundamental melhorássemos reconocer que hay algunos 85% ámbitos que desde la a academia desnutrição podemos mitigar. Por infantil ejemplo, me refiero al que tema de la existe nessa desnutrición. região de Hemos fronteira, generado proyectos se a tan gente não interesantes intervém? binacionales Então, de essas perguntas un huevo diario. desde o Es decir, observatório una são de proteína que se prospeção. llama E huevo, nisso é que si la fundamental reconhecer comemos que tem cada alguns día, âmbitos sobre que todo desde en a la academia primera podemos infancia, tirar. seguramente vamos a Por mitigar exemplo, la o tema da desnutrición de los niños. desnutrição, temos Y gerado esto me projetos generan binacionais proyectos muito como interessantes de la ovo por alimentación y la dia, seguridad uma alimentaria proteína y el que cuidado é de la chamada tierra de ovo, y que se a gente come consumir a cada alimentos dia, saludables. sobretudo Es na decir, primeira en vez de que infância, nuestros certeza pueblos produzcan vamos huevos y melhorar a salgan a los desnutrição das mercados a vender los crianças. huevos y E luego isso comprar gera fideos projetos como para sustituir su alimentación, alimentação son e segurança algunos de los alimentar proyectos e importantes cuidado da que se lo han terra generado desde e el observatorio. Y en consumir algo que estamos incursionando alimentos ahora que es saudáveis. fundamental es hablar de Então, la ao data invés dos cualitativa. povos Es produzir decir, ovos de e aquellos vender eles datos no que no mercado e reflejan então o que ya, comprar no sé, macarrão, quizás nos hemos cansado são o alguns dos ya projetos los datos importantes cuantitativos estadísticos nos que são dicen gerados tanto no X de observatório. porcentajes, E uma tanta coisa violencia nova que tanto, pero estamos cuando nosotros pesquisando é falar da vemos, informação escuchamos qualitativa, testimonio desses a dados que través não de dato refletem cualitativo, a o manera de que documental, já a manera não de testimonio hablado y que está con estatísticas, cierto o que não en fala muitas en una coisas cápsula X, visual, Y, mas quando a probablemente gente soñamos que va a vê intentar e escuta sensibilizar y um concientizar de depoimento mejor através de manera. dado Entonces estamos qualitativo, trabajando documental, en la um, actualización y en la modernización depoimento de nuestra falado plataforma. Por eso e ahora que está quizás si dentro de uma buscamos cápsula si le visual, googleamos y buscamos este sitio, provavelmente todavía está en nuestra vai página antigua sensibilizar y e está ahora sin conscientizar servicio, porque melhor. con el apoyo de la Então, GIZ, de la trabalhamos cooperación alemana, estamos modernizando na la plataforma. En atualização pocos e días modernização da daremos nosotros plataforma. nuestro nuevo Por link isso, para que agora, se descubra todo se esto que es perspectiva de procuramos no datos Google, y data cualitativa ainda desde está el o site Observatorio de antigo Frontera. e está sem Y algo serviço, muy porque nuevo, com o apoio tenemos la da Cátedra cooperação alemã, Internacional estamos Pensar de América modernizando o Latina frente a site. los E ODS, daqui a poucos con la unión dias precisamente de teremos Brasil, nosso novo link México, para que Colombia y descubram Ecuador. todos Es esses decir, estamos dando dados cumplimiento a lo que qualitativos nos pide desde la o UNESCO, observatório. pero más allá con E una uma coisa nova, conciencia temos absoluta del a ODS Cátedra 17. Internacional Pensar de América México, la Latina Universidad de Sonora, en perante as frontera con ODS, Estados Unidos, unido com Uniyui, Brasil, cerca de México, Misiones, Colômbia e en la Equador. frontera, Então, el estamos hito de tres cumprindo fronteras, com que o nos que a ha ayudado Unesco nos muchísimo a pede, relacionarnos mas, con Argentina, além disso, com Paraguay, consciência Uruguay, por absoluta supuesto, da ODS nuestro desses querido 7. Brasil, y México, Ecuador, Colombia, na que ya Universidade da históricamente Sonora, estamos na fronteira unidos. com os Estados Esta Unidos, cátedra precisamente nos perto conduce a de la Misiones, reflexión de los ODS. Es no una ponto cátedra de 3 totalmente fronteiras virtual, entre Argentina, Paraguai e Uruguai perdón, en la que nos e, reunimos e 4 veces al año, Brasil 16 e Equador horas, e Colômbia, que a em gente já está contexto unido virtual, historicamente. que hablamos E de essa nuestras experiencias, cátedra de nuestras nos reflexiones, pero remete à principalmente reflexão da compartimos ODS. nuestras É buenas uma prácticas. aula totalmente Entonces, estas virtual, buenas prácticas que se generan na qual a desde gente se el campo de la reúne 4 investigación, vezes de no la ano, vinculación
Y lo más 16 importante de la horas, num participación contexto de virtual, no estudiantes y qual maestros falamos das nossas nos han permitido experiências ir e generando un reflexões, mas espacio principalmente importante de reflexión. compartilhamos Al momento, nossas y boas práticas. tenemos Então, hoy, essas boas en este práticas mes, el que 11 de geramos noviembre, cumplimos ya 2 em años. campos de Y pesquisa, intentamos de caminar a vinculação convertirnos en una e cátedra da UNESCO, es participação decir, no de solamente para la región, estudantes e sino para el mundo. professores, Así nos es que pronto también permitiu compartiremos gerar estas valiosas espaço experiencias. importante de Entonces, como reflexão. vemos, No desde la momento, Universidad temos Politécnica nesse Estatal del mês, Carchi, em a quien ahora yo novembro, represento en mi fazemos 2 condición de anos vicerrectora, miramos que e estas alianzas tentamos estratégicas son propias de una nos universidad de frontera. nos transformar Es decir, numa que es cátedra mucho da más Unesco, fácil não só movernos para a a la região, frontera que mas para o movernos al mundo. centro del país. Então, Y esto logo ya nos da una compartilharemos connotación essas diferente. experiências. Então, como De a manera gente muy vê, general, desde a ¿cuáles son las Universidade Politécnica características Estatal do importantes Carchi, que a quem eu nosotros vemos desde represento la na condição de universidad? Y aquí vice-reitora, vamos a mirar el vemos que eje essas tierra, alianças estratégicas são sí, que próprias de tenemos uma muchas universidade de tierras de fronteira. cultivo. El agua, É que ya muito lo mais había fácil ir mencionado, para a hay fronteira zonas do que para o centro do extremadamente país. ricas Isso en já agua traz uma que hay que conotação cuidar. diferente. El tema de De las forma energías, geral, sistemas de quais são as producción, características la empleabilidad, importantes la que a industria, la gente vê movilidad desde a humana y los derechos universidade? humanos. E aqui Entonces, vamos olhar nuestra para o eixo universidad terra, tiene este contexto como para porque a poder gente tem orientar muitas todo lo terras que de nosotros cultivo, hacemos a água, que y, já por tinha supuesto, el mencionado, reconocimiento de áreas pueblos y extremadamente nacionalidades ricas de que las temos que que son parte cuidar. nuestros O estudiantes y tema da también nosotros como energia, maestros. sistemas de produção, empregabilidade, Por lo indústria, tanto, mobilidade nuestro plan humana e direitos estratégico humanos. y nuestro Então, nossa estatuto universidade tem esse universitario contexto tienen que como hablar, para hablan, orientar mejor tudo que a dicho, gente y lo faz tengo marcado aquí en e nuestra misión y visión, o reconhecimento de aportar al povos desarrollo sostenible. Entonces, que os nossos desde estudantes nuestra fazem parte perspectiva e também a gente como universitaria, professores. consideramos que desde los Então, elementos nosso básicos y plano fundamentales estratégico de nuestra, e nosso de nuestra estatuto organización que tiene que ver universitário el estatuto, tem que el plan falar, de desarrollo y, por fala, supuesto, melhor nuestra misión y dizendo, visión, ya tenemos declarado na el missão e aporte y la visão, promoción de todos los aportar ODS no como desenvolvimento aspectos de sustentável. Então, sostenibilidad. desde a perspectiva universitária, Y me voy a ir consideramos que centrando una desde os práctica elementos fundamental que tiene básicos que ver e con el modelo fundamentais educativo que da marca nossa nuestra forma organização, de ser y que de tem a ver o proceder. estatuto, Y o plano de precisamente dos desenvolvimento autores e de também nuestra región a nossa fundamentales visão e para missão, nuestro já ejercicio temos desde la declarando a docencia y promoção desde las de funciones todas as sustantivas. Y ODS aquí viene un como autor aspectos de da Brasil, sustentabilidade. nuestro Buenaventura de E Sousa vou me Santos, centrar que fue numa prática consultor por mucho fundamental tiempo para que la tem a ver com o modelo y que sin duda educativo marcó un hito para la que región cuando marca a él nossa forma de pronuncia ser. que la Tem dois educación autores superior da nossa tiene que região marcar que una são ruta fundamentais hacia para una o nosso educación para otro exercício mundo como posible. Y professores. nos habla precisamente de que la educación es Tem um una autor puerta sin brasileiro, retorno. La educación como un Boaventura de tesoro de Souza transformación. Santos, que foi También consultor señalar a Paulo por muito Freire tempo para a en uno de los Unesco, e pensamientos sem creo que dúvidas son marcou muy hito importantes para na la região región y el quando ele mundo, diz que a que habla educação de que la superior educación no cambia el tem que mundo, ter pero sí uma cambia a las rota personas que van a para cambiar el mundo mundo. possível, melhor. Menciono a estos dos E fala autores, de a que más a de educação é varios uma porta autores de la sem región volta, como um como tesouro nuestros de transformação. E aportes também desde sinalizar ao Colombia, Paulo desde Freire, México num dos y otros pensamentos autores, y por que supuesto reconociendo são también muito importantes para a nuestra região, cosmovisión que andina, fala pero que a también educação não nuestra muda o mundo, participación en el mas sim mundo muda desde as un pessoas pensamiento que de vão lo que mudar ahora o se llama mundo. la localidad. Então, eu trago Es esses decir, dois autores, além de conocer muitos nuestro propio outros da contexto região, y cómo desde nuestro como contexto redescubrimos desde y Colômbia ao descubrimos el mundo México a nivel e global outros, y cómo nos compartimos los unos con los otros. reconhecendo a Pues bien, cosmovisão otro de andina, los mas elementos também a fundamentales que participação quiero no mundo compartir desde um es pensamento do que este agora se chama indicador localidade. ranking Ou de- seja, denominado conhecer nosso UI próprio Green Metric, contexto del e cual desde, nosotros somos desde parte. ele Este redescobrir ranking o mundial mundo no nace nível en el año global 2010 e como a como gente una divide informação. intencionalidad de la Universidad de Outro Indonesia elemento y fundamental que que eu nos quero convoca a compartilhar varias universidades del mundo. é Primero, esse considerar que indicador primero este ranking no cuesta absolutamente nada. denominado Pero ¿qué es UI lo que Green nos invita? Metric,
alianças do qual a gente globais faz para parte. futuro É um sostenible. ranking mundial Todas las que nasce no universidades ano del mundo comprometidas 2010 con la com a sostenibilidad pueden intenção participar. da Universidade da Contribuir al debate Indonésia, académico sobre que sostenibilidad y lograr convoca a campus várias más verdes, universidades do mundo promover un cambio social e impulsado por la considerar que esse universidad ranking en não relación con custa los nada. objetivos de Mas o sostenibilidad. que Y por supuesto convida? tenemos varias ventajas Alianças gratuitas, globais para la um futuro internacionalización y el sustentável. reconocimiento, Todas as mayor universidades do concienciación mundo respecto a la comprometidas sostenibilidad, com a al cambio y acción sustentabilidade sociales podem y la participar. interconexión. Y Contribuir lo ao más debate interesante de acadêmico, Green Metric es que nosotros promover trabajamos uma con mudança 100 social indicadores sumamente em fuertes relação que aos tienen que ver objetivos con de el entorno y la sustentabilidade infraestructura, que e son temos 15 várias indicadores, la energía y el coisas cambio gratuitas, climático, que son 21, internacionalização e los residuos, que reconhecimento, son 18, mais consciência y el sobre a agua, que son sustentabilidade, 10, el câmbio, transporte, mudança e 18, ação y lo social. último, desde el año E o mais 2019, interessante da se Green nos Metric incluyen los é que trabalhamos indicadores de com 100 educación, es indicadores decir, muito 18, fortes que que têm en a total ver suman 100 indicadores. ¿Qué quiere decir com a estos infraestrutura, indicadores de educación? energia Que e me mudança parece fundamental climática, resaltar que resíduos, la proporción de água, asignaturas sobre sostenibilidad transporte respecto al total de e asignaturas módulos, no fim proporción de inversión en investigación en materia de se sostenibilidad incluem os respecto al indicadores de total de inversión en educação e investigación, no total las somam 100 publicaciones sobre indicadores. O sostenibilidad que isso y quer los dizer? actos sobre sostenibilidad, organizaciones de estudiantes São relacionadas con la fundamentais sostenibilidad y los sitios web a sobre sostenibilidad. proporção de matérias Es sobre reiterativa la palabra sustentabilidade, sostenibilidad y la manejo tal cual, respeito ao porque es total de como me dice assinaturas. UI Green Metric. Proporção da Estos inversão em indicadores los tenemos que pesquisa cumplir. de Y sustentabilidade, anualmente, por el mes de octubre, publicações sobre ya tenemos que sustentabilidade empezar octubre y e noviembre a atuações, subir todo lo que organizações hacemos anualmente, estudantis porque en el mes de sobre diciembre y enero somos evaluadas las sustentabilidade e instituciones y sites. por supuesto a fines de enero nos A indican palavra cuáles son sustentabilidade se repete nuestra muito, calificación a porque é nivel como diz o Green institucional y a Metric. nivel A gente regional tem y que mundial. cumprir esses Hasta el indicadores. momento E nosotros anualmente, em somos parte outubro, del Green Metric já temos y estamos que en el puesto 417 começar en el mundo a y colocar en el no site Ecuador tudo somos que a la gente cuarta faz universidad anualmente, con porque em estos dezembro e janeiro indicadores de as instituições sostenibilidad. são avaliadas Por e supuesto, no final de entonces janeiro trabajamos de falam manera qual que é a directa nossa con los objetivos de qualificação desarrollo a sostenible nível y aquí institucional aparece e otro regional e autor mundial. muy importante Até que es então, a Aldo gente Leopold faz parte con da una Green ética Metric de la tierra e está no en posto donde nos habla de la ética 417 e planetaria, dentro do Equador somos a simplemente quarta amplía los límites de universidade la com esses comunidad para esses incluir los indicadores de suelos, las sustentabilidade. aguas, las plantas y animales o E, claro, colectivamente a la também tierra. trabalhamos Esta relación de diretamente las com os personas con la tierra. objetivos de Y quiero compartir uno de desenvolvimento los, sustentável. de los mensajes E de nuestra outro querida autor aqui, Mafalda, Aldo nuestro Leopold, autor com Ética quino da desde Terra, Argentina, onde en fala da donde ética nos señala, ¿no? planetária, Y estos derechos ampliando os limites a da respetarlos, comunidade, incluindo os no vaya a solos, pasar as como los 10 águas, mandamientos, que están plantas, escritos en tierra animais y e sin embargo nos hemos coletivamente a olvidado. Terra. Ojalá É que a los ODS relação das sea pessoas en com a nuestro Terra. contexto, nuestro diario E vivir. quero Hasta este compartilhar uma das momento son como mensagens los da indicadores Mafalda, que do nosotros autor podemos Quino, da demostrar de Argentina, trabajo de onde sostenibilidad, aponta tanto en e esta esses unión de frontera, direitos tem que nuestra unión respeitarem desde que México hasta não Brasil seja que nem os y 10 sobre todo mandamentos que nuestro estão modelo escritos na pedra e a educativo, que es gente donde se esqueceu. asienta en el Tomara día que a as día ODS los sejam indicadores de Green no Metric contexto de do la dia a que somos dia. partes. Mas nesse momento são esses indicadores Entonces, que a el gente pode pensar cómo nosotros demonstrar de trabalho de estructuramos dentro de sustentabilidade, nuestro modelo seja nessa união educativo de los fronteira objetivos de desarrollo sostenible no ha sido una e tarea a união fácil. do México até o Tampoco podemos Brasil. decir que ya lo E hemos incorporado al principalmente o 100% modelo en cada aula. educativo onde se Siempre assenta va a no dia ser a dia necesario os seguir con la indicadores de Green capacitación a Metric, los da qual a maestros, gente faz el parte. acompañamiento Então, al diario desarrollo de pensar la investigación de la como vinculación nos y sobre todo del estruturamos ejercicio no mismo modelo de esta educativo, relación entre maestros as y ODS não han estudiantes. sido, Pues Laurita, não tem cuando sido quieras me tarefa interrumpes, si fácil. quieres. No, Também no, não en podemos realidad dizer que estoy temos encantada, incorporado ele incluso un poco 100%. emocionada de pensar en la amplitud, Sempre la vai capacidad ser de involucrar a necessário tanta gente por un continuar propósito capacitando común os professores, que acompanhar nada
así, o que me gustaría desenvolvimento comentar que es diário un modelo muy e, inspirador que se sobretudo, do puede próprio adaptar, exercício se puede alinear a do relacionamento distintos entre núcleos, professor no e solo a los estudante. sistemas Laura, quando educativos. Yo quiser estoy pode me muy interromper. convencida de que Não, la estou creación de redes de amando e colaboración es emocionada mucho más de que pensar una cuestión da teórica, capacidade de técnica, sino que envolver una tanta cuestión gente de com um propósito iniciativa, de comum. voluntad, de sentido común, de E me sentido gostaria de colectivo comentar que é para um algo que modelo va muito más allá inspirador de los que intereses pode ser individuales. O adaptado sea, e aquí se tenemos un alinhar a gran ejemplo diferentes de núcleos, la não só nos construcción sistemas de redes, educativos, claro, e basada tenho en la certeza educación para de transformar que en a la criação educación de crítica, redes e que me parece colaboração que é sí es muito el mais camino do de que uma visão construcción, de teórica e formación técnica, crítica, de mas uma humanos criação de críticos, iniciativa, de participativos, vontade, de ciudadanos, senso que es coletivo fundamental en todos los para uma coisa ámbitos que vai de nuestra além sociedad. dos Así interesses que os individuais. invito Ou a las seja, personas que estáis temos um aquí grande participando exemplo da de nuestro construção de festival a redes conocer más a fondo baseadas na este educação ejemplo, para este transformar e modelo de educação red de crítica, que eu acho que colaboración é o caminho de y quizás construção, de sería formação crítica, increíble de poder humanos adaptar críticos, dentro de esta manera, participativos, estamos todos y todas a cidadãos, disposición. Creo que é que el fundamental festival para es solo todos un os punto âmbitos da nossa sociedade. de ruta, de que Então, eu se puede convido as empezar una pessoas que ruta estão aqui de un participando camino do transformador nosso hacia la festival a conhecer sostenibilidad. mais a Así que fundo estamos todos y todas a esse vuestra exemplo, disposición esse modelo de en rede, de este sentido, colaboração. ¿no? Y E quem profesores, si queréis sabe seguir, Sí, poderia sí, gracias, Laura. adaptar Sí, comentarles pues isso à entonces, sua ya forma. había Estamos mencionado todos lo à importante disposição e o del festival é CRES só um 2018 ponto de en Córdoba, contato Argentina, precisamente para a los 100 começar uma años rota de este de um caminho movimiento que transformador nos impulsó a até toda a la América Latina sustentabilidade. sobre Então, la estamos transformación todos à misma de las disposição instituciones de educación nesse superior. Y sentido. aquí hablaba Então, uno professora, se de los você ejes quiser fundamentales continuar, del obrigada, cuarto Laura. Eu objetivo de queria comentar, desarrollo então, sostenible que tiene que ver con já educación. tinha El mencionado a acceso, el uso y importância la do CRES democratización del 2018 conocimiento na como un bien Córdoba, em social, colectivo Argentina, y estratégico. há 100 anos desse Reconocer los derechos humanos movimento que básicos, la impulsou a ciudadanía toda a plena, América la Latina emancipación social para a y nuevamente se transformação recalca la das integración instituições regional de educação solidaria superior. latinoamericana y E caribeña. aqui um Creo que dos es eso eixos algo que le debemos al principais do pueblo. quarto Creo que es algo que le objetivo debemos a la de región. ¿Por qué no desenvolvimento seguir ejemplos sustentável, que é fundamentales sobre como ya lo tiene la Comunidad educação, é Europea, acesso en à donde se pusieron de acuerdo democratização do en Bolonia conhecimento como um para bem estandarizar, social, homologar de alguna manera y generar la movilidad entre nuestros estudiantes? reconhecer La os pregunta direitos más humanos importante que creo básicos, que tenemos que cidadania hacernos plena, desde emancipação nuestras social instituciones de educación e, superior y novamente, desde nuestros propios integração roles, ¿qué nos está regional, haciendo solidária, falta a la América latino-americana e Latina? ¿Qué caribenha. nos está Eu acho haciendo que a falta gente para deve isso unirnos para o sur-sur povo. en esta A gente iniciativa deve de isso para a homologar nuestros região. currículos? Por que não ¿Por qué seguir exemplos creemos, o fundamentais, alguien como nos já hizo tem creer a que debemos comunidade o estar europeia, onde compitiendo eles entre unas chegaram y num otras? acordo ¿Por em qué no generamos Bolonha ya para nuestros propios estandarizar indicadores de tal manera a que la mobilidade movilidad sea dos mucho nossos más fácil? estudantes? A Y por pergunta mais supuesto, el tema del importante que a gente aprendizaje tem que de se fazer lenguas nas nossas extranjeras, ¿por qué no educações de empezar de una educação manera superior, muy fuerte o con que el está portugués? faltando na En América ese sentido, pues la Latina Cátedra Pensar de América para a Latina gente frente a los se ODS unir nessa ya iniciativa de tenemos mucha homologar os práctica del nossos portugués, currículos? conferencistas que hablan Porque portugués achamos como ou lengua nativa alguém nos y fez esto se nos acreditar que está mejorando como precisamos competir? el audio Por también, que a ¿no? gente Para não cria os reconocernos nossos y próprios ser mucho indicadores más para que a cercanos a mobilidade otras seja lenguas. mais Y de igual fácil manera e México, al a estar cerca de aprendizagem Estados das Unidos, línguas pues la Universidad de estrangeiras? Sonora Por que maneja não de começar manera cotidiana com el português de uma bilingüismo forma mais en el forte? manejo del Nesse inglés? Por lo sentido, tanto, también ya tenemos conferencias pensar en inglés isso de tal perante manera as ODS ODS, já nuestros temos países muita participantes prática se do português relacionen o nos com relacionemos de manera más palestrantes que natural falam para português que pensemos en esta como unión língua solidaria nativa, latinoamericana, e isso está caribeña, pero también melhorando nos relacionemos con el mundo. o áudio para reconhecer Bien, e entonces ser esto ya muito lo había mais próximos a mencionado outras sobre línguas. el Da mesma interés forma, fundamental México, de la por integración de estar América perto Latina y el dos Caribe Estados y Unidos, la a integración Universidade de sur-sur y Sonora la tem integración regional, pero no solamente pensando en nosotros, sino también con una visión bilíngue mucho más global. com
o uso do el modelo inglês, educativo de então la Universidad já Politécnica temos Estatal del palestras em Cachi, inglês, de forma que os denominado nossos Ecológico países Contextual, un participantes se camino hacia la relacionem sostenibilidad de forma mais planetaria, natural está a la para disposición en pensar el sitio nessa web de la união universidad solidária y con mucho gusto latino-americana, también me parece que caribenha, ya mas está. também Si lo relacionada com o googleamos, lo mundo. podemos encontrar el documento Então, isso completo, já tinha porque falado si bien es cierto, un sobre o modelo interesse educativo es un fundamental da compendio integração da América de, Latina de e fuentes Caribe e a epistémicas, integração filosóficas, sul-sul sociológicas, e também antropológicas, regional, que mas não orientan só un pensando na accionar, gente, también mas com uma visão se global. constituye en un camino Então, o para que modelo todos los educativo maestros lo sigamos, pero da también es un universidade documento que está en permanente construcción. é No denominado podemos decir que un ecológico modelo contextual, um caminho hacia a se sustentabilidade escribió y se lo planetária. termina. Está Al disponível no contrario, se va site da enriqueciendo con el universidade cotidiano de também. la práctica, pero nuestro Se componente googleiam, filosófico fundamental podem tiene que achar ver o la documento sostenibilidad. completo, ¿Y por qué lo hemos porque é denominado verdade, o ecológico modelo contextual? educativo é um Rescatando, por conjunto supuesto, de los fontes aportes de todos epistêmicas, aquellos filosóficas, que sociológicas, hablan de los antropológicas, modelos que educativos guiam y uma siguiendo ação, un poco la línea também mexicana de Díaz Barriga, constituem también la caminho tuca para que norteamericana todos os y varios professores autores que possamos nos dicen seguir, que el modelo mas também um educativo documento que debe está em pensarse permanente en la construção. forma de ser y A de gente não pode proceder de la falar que o institución modelo educativa. educativo está escrito Si e nosotros finalizou. Não. hablamos de lo Pelo ecológico, contrário, ele vai sendo estamos hablando enriquecido pelo de cotidiano todo, da prática. absolutamente, desde Mas la o nosso persona. componente Por filosófico eso se fundamental denomina tem a ver com a contextual. ¿Por sustentabilidade. qué? Porque está E por centrado que en el temos falado estudiante, que é pero en el ecológico e estudiante no contextual? tomado como Resgatando una os generalidad aportes de o todos como, os o que como alguien que falam es dos igual a modelos otro, sino educativos más bien e pensando en que seguindo cada a linha estudiante es diferente, mexicana, porque viene de contextos lá de diferentes. Tuca, Al hablar norte-americana e de outros que autores que hay falam comunidades que o afro, modelo de que hay educativo deve comunidades ser indígenas, de que pensando hay comunidades mestizas na y forma que de hay proceder da comunidades de instituição da movilidad humana, educação. entonces cada Se a uno gente de fala do los estudiantes ecológico, a responden a gente fala contextos de diferentes. tudo, Y cada suma de desde a contextos pessoa. nos da un ambiente ecológico Por isso é diferenciado contextual, en cada aula. porque Por lo tanto, está centrado no hemos estudante, considerado mas que al ele mencionar não tomado ecológico como uma contextual, coisa hacemos geral referencia a la ou como individualidad alguém igual ao y outro, al movimiento de grupo. mas Y el como uma movimiento de grupo coisa dentro de una diferente localidad da y outra, dentro de una porque vem de región y contextos en el mundo diferentes. entero. Bien, A nuestro gente diz enfoque que tem educativo es la comunidades sostenibilidad como modelo de afro-indígenas, desarrollo y eje transversal de mestiças, formación e integral. que tem La comunidades de asume los mobilidade principios de humana. ODS Então, para cada transitar hacia el deles camino de la tem sostenibilidad, contextos impulsando el diferentes. E desarrollo cada endógeno soma y la gestión disso participativa dá en ambiente proyectos ecológico integrales e diferenciado interdisciplinarios, em cada aula. mediante Então, a ideas gente innovadoras, considerou, creativas, propiciando el ao emprendimiento mencionar asociativo justo y ecológico e solidario. contextual, La universidad asume la referindo sostenibilidad como ao estilo movimento de vida de grupal la e individual, comunidad universitaria, que dentro de obviamente se va reflejando local en e las uma pequeñas região, no acciones. mundo inteiro. En la universidad ya no se usa E nosso varillas enfoque de de plástico. educação é El bar de la sustentabilidade como universidad modelo de no desenvolvimento contempla de eixo absolutamente transversal e ninguna integral tarrina, ningún cuchara de plástico, todo se para lo hace en transitar para a vajilla. Y por sustentabilidade, supuesto, impulsando o en desenvolvimento cuanto al endógeno uso e a del gestão plástico, esto participativa em es projetos solamente para dar un integrais e ejemplo de lo que estamos interdisciplinares, haciendo mediante para ideias irnos novas, convirtiendo en este criativas, estilo de vida propiciando o que va trascendiendo de la empreendedorismo universidad a cada justo una e de las solidário. personas. A universidade Sostenibilidad de assume la a sociedad sustentabilidade como un como estilo crecimiento de vida justo da para las comunidade generaciones universitária, presentes, que sin vai sendo sacrificar los refletida derechos de nas las pequenas generaciones que ações. vendrán. Já Desarrollo não temos, por socialmente justo, exemplo, copos de sistema político plástico, democrático o que bar asegure da a sus faculdade ciudadanos una não tem participación efectiva en la toma de nenhuma decisiones. La universidad es totalmente colher de democrática. plástico, Las tudo primeras autoridades somos electas talheres a través de normais. un proceso E enquanto ao uso do eleccionário plástico, democrático é só para dar participativo. um De igual exemplo do que a manera, gente está las fazendo, representaciones de los diferentes para gremios y, por irnos supuesto, de los transformando estudiantes. num estilo de Trabajamos vida para que la vai seguridad y transcendendo para participación cada uma das ciudadana, pessoas. una sociedad cada Sustentabilidade vez na más humana sociedade, con como um innovadoras crescimento estrategias de justo para as gestión. gerações Trabajamos presentes, con muchas ONGs sem sacrificar os para direitos das defender gerações los que derechos estão por humanos y vir. sobre todo para la Desenvolvimento integración social, social sobre justo, todo en sistema condiciones político de movilidad democrático humana y de extrema pobreza. para tomada de Fomento la decisões. tolerancia multicultural como base de las A interacciones universidade é sociales totalmente y la educación para el democrática, as desarrollo autoridades sostenible. somos Professora, escolhidas
através de um tenemos processo de 10 minutos eleição para finalizar. democrática Vale, y claro, esta e também as parte no va a representações de estar en la diferentes edición. grêmios e de estudantes. Perdón por interrumpir, Segurança solo e porque participação tenemos otra cidadã, grabación con otro uma grupo en sociedade 10 cada vez minutos, mais ¿vale? humana, com estratégias Termino, concluyo. inovadoras. Perfecto, Trabalhamos com muitas entonces la ONGs sostenibilidad para económica defender os direitos tiene que ver humanos con e el para sistema integrar económico capaz de crear socialmente excedentes y em conocimiento condições de técnico y mobilidade tecnológico sobre humana una e de base extrema autónoma y constante. pobreza. Nuestra principal evidencia A es que tolerância dentro de la multicultural currícula e existen educação 3 para asignaturas de desenvolvimento formación sustentável. emprendedora Desculpe, dentro professora, de esta temos formación 10 emprendedora minutos para tiene un fechar. eje fundamental E claro, la essa innovación, parte es decir, la não vai inclusión de estar las na edição, tá? tecnologías también, pero de una Desculpa manera pela amigable interrupção. y que É estas porque tecnologías de temos ninguna outra manera gravação sustituyan al contra ser o humano, grupo em 10 sino que minutos. sean un Ok, já complemento. concluo. Creo que esto es fundamental cuando Então, nosotros a miramos sustentabilidade los econômica conceptos de economía social tem y a ver solidaria com y um lo que tiene sistema que ver las econômico cadenas productivas. capaz de criar Y por excedentes, supuesto, conhecimento no podíamos dejar tecnológico. aparte la sostenibilidad A ecológica. principal Todos evidência nuestros é que proyectos dentro do tienen un currículo componente tem 3 transversal que tiene matérias que de ver con la formação sostenibilidad empreendedora ecológica. Y sin e duda, los dentro proyectos más disso importantes que tienen tem que o ver eixo con las carreras de fundamental a agropecuaria, inovação, alimentos, ou se seja, a nutren inclusão de transversalmente tecnologias con de los uma forma conocimientos amigável, ecológicos y sobre todo desde e a la tecnologia economía não vai social. substituir o ser humano, senão Finalmente, decir complementar. que nuestro E modelo isso é educativo fundamental quando a gente conserva vê estos os 5 conceitos ejes de que nos economia propone social la e UNESCO, solidária el ser, saber, e as hacer y cadeias de convivir produção. y el trascender, E y las não funciones podemos deixar de sustantivas fora a responden sustentabilidade ecológica. al Todos os nossos enfoque projetos têm que uma tiene el modelo componente educativo, transversal genera el que tem a ver com emprendimiento, la isso. innovación y la E sem transferencia, dúvidas, os y por projetos mais supuesto, los importantes, indicadores Green Metric para como nosotros as son carreiras de fundamentales y la agropecuária e práctica de los alimentos, ODS en se cada nutrem contexto. transversalmente com conhecimentos Finalmente, también ecológicos decir e, que este sobretudo, modelo da ecológico economia contextual, social. un camino E, hacia la finalmente, eu sostenibilidad quero dizer planetaria, que nosso modelo pretende la educativo transformación en el aula, conserva esses desde la 5 acción del eixos que a maestro Unesco hacia propõe: reconocer que ser, los saber, estudiantes son fazer, conviver e entes totalmente transcender, integrales e y as funções nosotros como maestros también. substantivas Entonces, esta relación tem a ver com o maestro-estudiante enfoque que tiene tem que o modelo ser en un educativo plano horizontal e y de gera reflexión absoluta de empreendimento, crecimiento, inovação e sobre transferência. todo de E os compromiso indicadores frente a Green los Metrics ODS. são fundamentais Reconocer e a al ser prática das humano, que es a la ODS em vez cada físico, contexto. biológico, psíquico, cultural, social e Finalmente, histórico, também es quero dizer absolutamente que esse modelo necesario ecológico recuperar que si bien contextual es é um cierto, las caminho tecnologías hacia llegaron a para quedarse sustentabilidade y que se ha planetária notado aún e la pretende inequidad de transformar desde a conectividad sala de en aula, nuestra región. desde o Esto no professor quiere decir que lo até vamos a dejar de reconhecer utilizar, que os pero que estudantes são definitivamente entes esto tiene que ser integrais e a en gente, una como unión professor, totalmente então, solidaria para essa reconocer relação lo que de tenemos que reconocer en nuestro rol professor-estudante é de horizontal e de humanos, reflexão, centrados en el estudiante como un de sujeto que aprende con crescimento e de características propias comprometimento y perante as aprende de y ODS. con nosotros. Reconhece o ser Tener humano bien que é claro físico, cuál es el biológico, perfil psíquico, de cultural, social e profesionales que histórico. queremos y É qué perfil de necessário docentes es lo que restaurar queremos, es nuestro diario vivir. que, se Por bem lo as tanto, nuestro tecnologias acompañamiento y chegaram para seguimiento a ficar, la persona en su rol de estudiante y temos que prestar docente es atenção à fundamental. Por lo inequidade tanto, nuestro de compromiso tecnologia ético, na social nossa con el região. planeta, A gente não vai saber, deixar de usar a ser, tecnologia, mas actuar, tem que ser numa compartir y união trascender, solidária tiene que para ser desde un reconhecer enfoque que tem que ser humanista, pero reconhecido sobre todo un no nosso enfoque papel planetario. como humano, Muchísimas gracias, centrado querida Laura, no y estudante, pues como um estamos sujeito que a aprende la com total características próprias e disposición aprende de de e nuevos com a gente. encuentros o quizás compartir Saber qual é o de una perfil de manera mucho más profissional que a gente detallada todo quer aquello que e que nosotros perfil de hacemos professor a como gente Universidad quer. Politécnica É o Estatal del nosso dia a Carchi, como una dia pequeña aqui. contribución, un Então, a granito de arena gente a lo que podemos hacer acompanha desde la a universidad pessoa no para papel de esta estudante e de transformación professor. local y planetaria. Então, o compromisso ético e Muchas social gracias com o a planeta, ti, a la saber, universidad, ser, a toda agir, esta red compartilhar e que nos transcender, enseña que sí tem que es ser posible desde um construir enfoque humanista, conjuntamente mas, un nuevo sobretudo, mundo, una nueva planetário. tierra. En Muito realidad obrigada, depende de Laura. todos y todas Então, nosotros.
¿no? Estamos En à realidad disposição depende de la para novos conciencia, de la encontros ou responsabilidad que compartilhar tenemos de y que forma mais juntos detalhada sí que tudo somos o más que a gente fuertes. faz Juntos sí, como sumando Universidade esfuerzos, Politécnica experiencias, Estadual, uma pequena aprendizajes, contribuição, um grãozinho de areia do conocimientos, que a gente así pode fazer vamos mucho para más essa lejos, transformação lejos en el local e sentido planetária. de concienciar, Muito de obrigada sensibilizar a a você, cada a vez más universidade, a toda a personas de rede la que nos importancia de ensina la que sim, é sostenibilidad en el possível sentido integral. Y construir em así conjunto vamos um caminando novo mundo hacia e el uma nova final terra, que de na este real panel. depende de todos Quería nós. darles muchísimas Depende gracias a da todas las personas que consciência, están da con nosotros en este responsabilidade momento que a y gente más tem aún e a que la profesora juntos, Teresa sim, Sánchez a gente por tu só é mais contribución forte, tan rica, somando tan importante. esforços, Muchas gracias. experiências, A ti, aprendizados, muchísimas gracias y muchos conhecimentos. éxitos. Sigamos Assim construyendo vamos juntos. muito mais Gracias. longe. Gracias. Longe no sentido de